Vamos a agradecerle. Horacio, buenas tardes. Tu micrófono, Horacio, ya, por favor. muchas gracias, ya. Muchas gracias y buenas tardes a todos, a todo el auditorio que aquí está ya en el chat muy prendido. Muchas gracias a Adrián y a toda la producción. Y un saludo a todos desde Teziutlán, Puebla, donde me presento hoy en la noche como solista de la Orquesta Sinfónica del Politécnico. Se va a transmitir. Hay un festival muy interesante que de veras es ponderable, querido Julio. Es un Sí. Festival Internacional de las Artes que fue iniciativa de un pianista que fue, pues, colega mío, es colega mío desde hace muchos años, Francisco Rocafuerte, quien por su iniciativa privada en realidad y con apoyo de gente de aquí y un poco del municipio también, pero sobre todo su iniciativa y la iniciativa privada, hizo un festival internacional muy padre, con música, con danza, con jazz, con rock, con ópera. Bueno, de veras, en verdad, y además Teziutlán es una maravilla de lugar. Que vale la pena visitar. Pero a mí me interesa que el público sepa que para hacer una iniciativa artística no necesitamos, o una iniciativa cultural de este calibre, no se necesita realmente 100% fondos estatales, como estamos acostumbrados siempre a recibir, sino que con iniciativa y con creatividad y con la captación de los recursos pertinentes, en verdad se puede hacer un milagro cultural como lo están haciendo aquí. Es un festival chiquito, sí, pero es un festival logrado por la iniciativa de una persona. Y bueno, el hospedaje y todo y la limitación de los artistas corre a cargo de patrocinadores que están ahí mezclados con él para hacer un festival que enaltece y ennoblece a la cultura. Qué gran esfuerzo y qué gran ejemplo. Horacio, ¿a qué hora es tu presentación hoy en Teziutlán, Hoy, Puebla? hoy a las 8 de la noche y va a ser transmitida por la página de internet de Facebook del FIAT Teziutlán, Festival Internacional de las Artes de Teziutlán, Puebla. Uh-huh. Bien, Horacio, pues hoy tenemos la mesa del más allá para ti, para mí, en tanto llega Ana Francis Moore, que nos dicen que va corriendo para tratar de llegar un poquito más adelante a esta mesa, y nuestro compañero Fernando Rivera Calderón hoy no podrá estar con nosotros, pero vamos a avanzar porque hoy tenemos la mesa completa para nosotros, Horacio. Muy bien, Julio, pues aquí a tus órdenes. Ya llegó Ya Ana llegó Francis. Ana Francis Moore corriendo de primera base, segunda, tercera y llega barriéndose a home, según el lenguaje beisbolístico. Ana Francis, saludos. Hola, déjame me oriento con la cámara. Es que me prestaron la sala de juntas del Teatro de la Ciudad, que estoy aquí. Ándale, Porque hoy en ándale. la noche, pues es la banda de las Recodas, Julio. Es la que, hoy es. Hoy es. Bueno, pues hoy tenemos a Horacio Franco en Teciutlán a las 8 de la noche y Ana Francis y las Reinas Chulas, Ana Francis. Así es. Con la banda de las Recodas en nuestras 3 funciones de despedida, que son hoy, mañana y pasado mañana. Bueno, muy bien. Pues gracias a ambos. Hoy no vamos a tener a quien tú llamas el pollito, Ana Francis. Hoy no va a estar Fernando Rivera Calderón. Así es Sí, que tenemos la mesa para nosotros. ya lo insulté por WhatsApp y ¿Sí? amenazó con mandarnos fotos porque dice que está vestido de Hernán Cortés aquí en el Templo Mayor. Oye, Ana Francis, ¿y tú te vestiste te vestiste tú de Horacio Franco? Mira, te veo muy despechugada como Sí, yo. cierto, y con mi bandita de la diversidad, Horacio. Hombre, oye, ¿sabes? Sí, no, a mí me critican que me desvisto, bueno, pues ahora te van a criticar a ti. Exacto. Fíjate que Necesitas enseñar los músculos, Ana Francis, como Oye, pues Horacio, que es... sí le trabajo, Ajá. Bueno, pues vamos a empezar con esta mesa del más allá. Horacio Franco, el tema ahorita es el regreso a clases. Todo el mundo está en la polémica, se regresa a clases, cuál es la protección, cuáles son los riesgos. ¿Tú cómo ibas a clase cuando estabas chavito? ¿Cuáles eran tus ilusiones y tus emociones de ir a la escuela, Horacio? A mí me encantaba ir a la escuela. Me encantaba pues era yo un alumno bastante nerd, debo decirlo, ¿no? Y lo que más me gustaba de ir a la escuela, pues era aprender, estar en las clases y, bueno, finalmente, pues tener buenas calificaciones. Y me gustaba mucho, me daba mucho gusto que fueran por mí mis papás cuando era yo chiquito, en kinder, en primaria, ¿no? Mi mamá o mi papá, cuando que siempre iba mi mamá, porque mi papá trabajaba de sol a sol. Pero y eso era muy padre, porque finalmente estás ahí para ser rescatado también después por tu familia y tus papás que están al pendiente de ti,
te sientes como seguro, ¿no? Ya después obviamente no quieres que ni se paren por la escuela tus papás cuando eres adolescente, pero yo disfruté mucho la escuela, pese a que era un niño muy solitario y muy nerd. Yo fui un niño muy echado a perder de chiquito por muchos papás que tuve, porque tuve muchas hermanas y hermanos y papás que me sobreprotegieron. Pero una vez que mi papá se queda sin trabajo de la cantina donde trabajaba él, que es la Montañesa, que está ahí en la calle de Palma, en 1970, me tuve que acostumbrar a que mi mamá ya no estaba porque se tuvo que poner a trabajar, mis hermanas igual, que me consentían tanto, y me volví un niño muy solitario. Y a partir de ahí me refugié mucho en la lectura y mucho en la lectura de una enciclopedia que teníamos de Espasa Calpe, y por eso me volví ateo, fíjate, un niño tan chiquito de 6 años, de 7, que empieza a leer sobre historia de las culturas antiguas, dioses y religiones, y me llamó mucho la atención los dioses griegos, los dioses egipcios, los dioses romanos, y decía yo, oye, ¿por qué me quieren hacer a mí adorar un solo dios? Si hay tantos y son tan padres, ¿no? Se veía los dioses alados de Mesopotamia, y decía, oye, qué padre se ve todo esto, ¿no? O sea, qué padre que existan dioses para todo, ¿no? Y los dioses aztecas, y los dioses toltecas, y los dioses incas, y todo, y me fui por el ateísmo después de tanta oferta. Entonces, a partir de ahí me volví un niño muy introvertido y muy nerd, y muy odioso para muchos, porque no era muy, por eso no me gustan tanto los deportes, porque me volví muy reacio a la cuestión de la competencia deportiva, y porque todos, parecía yo un tlaconete de veras, ¿eh? O sea, tenía yo toda la forma de un tlaconete, de no poder hacer ejercicio, de no poder correr, no me gustaba nada. Y entonces, eso ya me lo compré después, ¿no? Cuando me vino la adolescencia, pero lo del ejercicio, pero era un niño muy introvertido, y a mí me encantaba ir a la escuela. Me encantaba. Y para mí hubiera sido un horror no haber estado en la escuela por una pandemia como hoy, en verdad. Claro, claro. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, recuerdos, vivencias de tu etapa de niña, estudiante de primaria, y lo que dice el propio Horacio, ¿cómo te hubieras sentido al no poder ir durante un año, año y medio por una pandemia? Fíjate que cuando yo era niña, la quinta de 5, entonces tuve un montón de hermanas mayores, muy mayores, entonces su entretenimiento favorito era enseñarme cosas porque no las dejaban salir. Entonces yo aprendí a leer, a escribir, a sumar, a restar, un montón de cosas antes de entrar a la primaria. Entonces cuando entré a la primaria, pues los primeros 2 años la verdad fueron repapitas. Entonces, pues eso me dio chance como que de agarrar confianza en mí misma, como de agarrar autoestima. Siempre fui muy estudiosa, saqué puro 10, saqué 8 en deportes, porque sí, también fui una niña gordita que me tropezaba yo con los obstáculos. Entonces, eso decirte que de la primaria, la República de Finlandia, que está ahí en la campestre Churubusco, tengo puros buenos recuerdos, ¿no? Y maestras bien buenas que siguieron siendo parte importante de mi vida y tal. Y pues siempre me fue muy bien en las calificaciones, la primaria y la secundaria. Me gustaba mucho ir a la escuela, me la pasaba yo muy bien. Me memorizaba yo los libros de historia, esa era mi gran diversión en cuarto y en quinto de primaria, memorizarme los libros. Y me daba mucha la onda patriótica con la bandera y no sé qué, y los honores a la bandera, y todo eso me lo tomaba yo muy en serio. Como la cosa patriótica me la tomaba yo muy en serio. Y pues eso lo recuerdo bien. Sí, imagino que haberme estado en mi casa un año, no, lo hubiera padecido horrores, pues, ¿no? Sí, no. Me la Claro. pasaba bien. Bien, Ana Francis, gracias. Horacio, pros y contras del regreso de los niños a las escuelas. ¿Qué opinas? Tu micrófono, Horacio, por favor, tu micrófono. Perdón, es que lo Sí, apago para sí, que sí, no sí. se meta. Sí, Sí, gracias. mira, son los mismos pros y contras que llevar a los niños a la playa, que llevar a los niños a los centros comerciales, que llevar a los niños a las fiestas, etcétera, etcétera. O sea, aquí ya nuestra responsabilidad, o más bien echarle la responsabilidad a un gobierno de que nos enfermemos, ya es pueril, ya es total y absolutamente vano, es fútil, es buscarle, perdón mi frase, es buscarle chichis a las hormigas, ¿no? O sea, en verdad, o sea, no tiene sentido
el hecho de no ir a clases, porque finalmente a los niños se les ha expuesto durante toda esta pandemia, se les ha expuesto a fiestas, se les ha expuesto a reuniones familiares, se les ha expuesto a todo, ¿no? Y obviamente no digo que la escuela no sea una posibilidad de contagiarte, pero si tomas responsabilidades, si tomas todo como pueblo responsable, no estoy hablando como gobierno responsable, estoy hablando del pueblo como pueblo. Si eres un papá responsable y quieres mandar a tus hijos a la escuela, y tienes la opción de no mandarlos también, ¿eh? O sea, lo cual está también mucho más padre, porque finalmente ya nos dieron la opción de que no es obligatorio, ya nos dieron la opción de que podemos pueden tomar clases los niños en los medios electrónicos, sí. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿para qué tanta quejumbre, no? O sea, ¿por qué tanto? No, es que protejamos a nuestra niñez y no sé qué y no sé cuánto. Obviamente sí ha habido más contagios de niños, ¿no? Por la pandemia, pero todavía no entran a la escuela. Y cuando entran a la escuela probablemente haya también más si no se cuidan, si no hacen todo lo que tienen que hacer de las medidas estrictas, de las cartas responsivas, del aseo y de la higiene que tiene que haber en todas las escuelas, etcétera, etcétera, del control enorme y de hacer pruebas todo el tiempo, ¿no? O sea, ya lo dijo el presidente, pues nada más Bangladesh y México son los únicos países que no han abierto las escuelas, ya entonces se arriesgaron a hacerlo, y bueno, pues ya aquí hay un índice de vacunación del cual nos debemos sentir orgullosos, del cual debemos ponderar en realidad para no levantar falsas expectativas y todo, y hay una mortalidad, una tasa de letalidad mucho menor. O sea, yo creo que estamos ya han allanado el camino, el gobierno ha allanado el camino para que pueda haber esta reincorporación de las clases a quien así lo desee. Que no, pues no, y ya, nada más. Entonces, Claro. yo creo que por eso en ese sentido estoy muy, muy conforme, porque todo va a depender de nosotros. Y eso es lo que no quiere el pueblo, ¿eh? Parece que no quiere, el pueblo no quiere dejar de ser niño, ¿no? O sea, que le digan qué hacer, cómo hacerlo, y que no tengan ninguna responsabilidad y todo echárselo al gobierno. Como te dije del festival que estoy aquí en Teciutlán, ¿no? O sea, es una iniciativa personal, privada de una persona, ¿no? Ujú. No necesitamos de gobiernos nada más para poder ser felices. Necesitamos de todos nosotros, de todas nuestras iniciativas. Claro. Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas? Pros y contras de ese regreso a clases, la actitud pues de los diferentes segmentos de la sociedad respecto a ello, y agrego un poco, ¿cómo has visto en tu entorno los riesgos de esta tercera nueva ola del COVID que se anuncia y se plantea? No, pues yo veo todos los pros, es decir, y quien te diga que no lo ha hecho miente. Todas las mamás hemos organizado de alguna o de otra manera círculos en donde los niños juegan con otros niños desde hace meses. Nosotras a partir de febrero o marzo del año pasado tomamos la decisión de que los niños vieran a sus primos, etcétera, etcétera, y después que empezaran a convivir en un determinado grupo. Vamos, es un grupo con el que no conviven con ningunos otros niños, es un grupo chiquito, etcétera, por la salud mental de los niños y por la salud mental de las mamás de los niños. Los peores pleitos que yo he tenido con mis hijos han sido justamente en estos meses de encierro por cosas tan absurdas como quererles explicar algo de la maldita tarea de Zoom, que me explico, o sea, todo eso fue un horror. Ya los últimos meses de las clases por Zoom y tal, pues nada, ya nomás le prendían a la pantalla y estaban papando moscas porque era un infierno pavoroso. O sea, mi hija que parece que tiene chinicuiles en el derrier, porque pues ella es saltarina, entonces ya tenerla frente a una pantalla, pobrecita, ya era una locura, pues, ¿no? Y es una locura intentar trabajar mientras te están saltando los niños en la cabeza, pues, ¿no? Entonces, no, es un horror, pues, es decir, gran parte de lo que hacen las escuelas es también hacerse cargo de la crianza de los niños, que es parte fundamental de la sociedad. Por eso yo siempre he pensado que los maestros deberían de ganar 10 veces más de lo que ganan, nada más por el trabajo de cuidado que hacen, que eso es fundamental. Y quien se niegue al regreso a clases y quien saque todas estas afirmaciones categóricas estúpidas, que cuide a un niño una semana, pero que lo cuide de pe a pa, ¿me explico? Desde que amanece hasta que anochece. Y entonces hablamos. Eso por un lado. Segunda cuestión, pues si en efecto en todo el mundo ya abrieron las escuelas, bueno. Y si tú te fijas, hay una cosa muy... O sea, el chiste es, si el presidente dice blanco, los medios masivos y esta gente va a decir negro, pues, ¿no? Ahorita ya seguramente entraremos al tema de la revocación de mandato, pero bueno, ahí hay un problema serio porque
no saben a qué decirle que no, si al proceso de revocación o a la no revocación o a no sé qué, entonces hay unas hechas bolas ahí muy divertidas. Entonces, no, claro que tienen que regresar, claro que tenemos que regresar con todo el cuidado del mundo, claro que tenemos que regresar sin hipocresía, porque además las escuelas privadas, muchísimas escuelas privadas, hicieron también grupos cerrados, etcétera, 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 para que los niños regresaran, y nacieron muchas pequeñas escuelas o grupos de cuidado que pagas para que tus hijos convivan con otros hijos, con otros niños. Entonces, es un poquito una hipocresía, pues, ¿no? El decir que no regresen los niños a la escuela. Ahora, gran momento para ponerle atención a las escuelas públicas, pues, ¿no? Esta mañana decía Delfina Gómez que no me acuerdo quién de estos intelectuales hablaba de que había 5,000 escuelas vandalizadas. Y ella dijo, no, lo corrijo, de hecho son 10,000. De las 200 y tantas mil, hay 10,000 que están vandalizadas y que, claro, pues las vamos a arreglar. Pues, ¿no? O sea, estamos con la atención puesta en eso y tal. Pero claro que están vandalizadas. Yo acabo de visitar una escuelita en Sinacantán, en donde además trabaja un grupo de niños de los semilleros creativos, y pues la escuela estaba bastante desvencijada. Pero las escuelas públicas llevan desvencijadas muchísimos años. Yo estudié la primaria en la escuela pública y por razones diversas he ido regresando. Estudié en escuela pública cuando era chiquita y por razones diversas he ido regresando a escuelas públicas en distintos lugares del país y han ido perdiendo claramente recursos, pues, ¿no? Cuando yo estudiaba de chiquita, si había papel de baño, estaba todo pintadito, pues, ¿no? Y eso se ha ido perdiendo con los años y sabemos de dónde viene. Entonces, no, creo que claro que tienen que regresar. Y otro dato que me parece muy interesante es que en las portadas de los periódicos, en esta sección donde comunican los contagios y las muertes del COVID, etcétera, etcétera, ahora hacen más grande el número de contagios que no el número de muertos, cuando antes era al revés, pues, ¿no? Claramente tenemos un montón de contagios, ajá. Las vacunas no sirven para que no te contagies, las vacunas sirven para que no te mueras y no llegues al hospital. Y si el proceso de vacunación avanza y avanza lo más posible, probablemente nos recontagiemos un montón, pero el asunto es que no te mueras y no llegues al hospital, pues, ¿no? Claro. En fin, vamos a tener que aprender a vivir con el cochinovirus, como le dice mi hijo, y porque va a estar aquí y ahí viene la cuarta ola en el invierno, me explico, o sea, son cosas con las que tendremos que sortear, ¿no? Claro. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ya tocó el tema, Ana Francis, el relacionado con la revocación de mandato, que es un proceso en el cual yo hoy escribí mi columna en La Jornada, en la cual digo, bueno, ¿qué relajo es este dentro de las extravagancias políticas que hemos vivido? Pues parece increíble que ahora los opositores que aseguran que se vive en México una dictadura y que hay una especie de enojo enorme de la sociedad contra su actual presidente de la República, y ahora están pensando no participar en el ejercicio de revocación de mandato porque creen que puede ganar ese personaje al que acusan de dictador, pero que puede ganar en el ejercicio de la revocación de mandato, acrecentar su poder, volverse más activo con sus políticas y terminar el sexenio a tambor batiente. Bueno, no lo entiendo. Y luego Morena, que de alguna manera podría pensarse que debería ser el partido que debería de resistirse al ejercicio de la revocación de mandato, pues es el que ahora se está organizando para impulsar ese ejercicio que, a como se ve, pues terminaría no en revocación, sino en confirmación del mandato. Vaya enredos. ¿Cómo ves este tema, Horacio? Pues mira, yo concuerdo al 100% contigo y tu brillantísima editorial de ayer, que la sacaste en tu portal también, que la volví a ver, la volví a escuchar, este editorial sobre esto, ¿no? Pusiste los puntos sobre las IES, ¿no? Y ya ahorita con lo que acabas de decir, pones los puntos sobre las IES. Cada quien ahorita va a ponderar lo que le conviene, porque son políticos, ¿no? O sea, en ese sentido son políticos y saben precisamente de qué pie cojean ellos, ¿no? De qué pie puede cojear el mandato de López Obrador, pero también saben muy bien lo importante, la enorme popularidad y la enorme aprobación que tiene todavía el presidente de la población. Entonces sí puede ser muy riesgoso para ellos que se salque la revocación de mandato, porque obviamente pueden perder todo, ellos, ¿no? Y de por sí, esto lo veo yo más en un sentido totalmente reflejado
en que no tienen ninguna figura relevante ni prominente, con todas las candidatas que sacaron en Twitter, por ahí alguien la sacó a las candidatas, ¿no? En las que figura mucha gente muy, muy buena, como Patricia Mercado, considero yo, ¿no? Pero, y en otro sentido, pues, ¿a quién tienen? ¿A Ricardo Anaya o a quién tienen? Al gobernador de Yucatán, que se está escondiendo de la madre de un niño que mataron los policías homófobos en Mérida, que deberíamos hacer un programa sobre eso, porque eso sí es verdaderamente aberrante lo que está pasando. Una policía de un estado que es conservadorcísimo y homófobo, por muy bonito que sea y por muy poco crimen que haya ahí en Yucatán, la población de Yucatán está socialmente muy atrasada, muy, muy atrasada. Entonces, bueno, en ese sentido, no tiene la oposición figuras relevantes para lanzar a la presidencia un liderazgo realmente que diga, bueno, este sí puede volver a cambiar todo o puede realmente cambiar todo convincentemente para derrocar o para truncar la cuarta transformación. Es que no hay. O sea, México ya está metido y es lo que no han reconocido Julio y Ana Francis, no han reconocido que México ya está hasta el cuello metido en este proceso. Y va a ser un proceso que cuando ganó López Obrador, yo lo dije, va a ser un proceso muy doloroso y muy fuerte para muchos, pero va a ser un proceso que de no hacerse va a hundir al país de una manera terrible, no nada más económica, social, anímica, políticamente, sino en todos los sentidos, ¿no? Como nación se puede ir al carajo, pero obviamente esta cuarta transformación necesita un referendo, necesita referendos, y eso lo sabe muy bien como político que es, como buen político y buen político honesto que es López Obrador, sabe que necesita de este referendo. ¿Para qué? Para seguir adelante, porque sabe que la gente ni se chupa el dedo y estaba harta de toda la corrupción. Por muy inmiscuida que haya estado en la corrupción, yo no creo que haya mexicano que no sea patriota, ¿no? Que sepa que esto tenía que cambiar. Y entonces ahora sí la revocación de mandato, pues sí va a quedar muy bien y va a quedar muy bien posicionada. La oposición puede o no quererlo, ¿no? Y ahora sí que los riesgos políticos y los riesgos de la cuestión de que si se hace o no están latentes, ¿no? Pero pues ahí está, y eso también va a quedar como quedó la consulta del 1 de agosto pasado, ¿no? Va a quedar como un hecho histórico de participación ciudadana, de plebiscito y pues de revocación de mandato, si se hace o no, o que se haya intentado hacer, ¿no? Digo, lo que falta, pues es la ley que falta, pero obviamente ahora sí que van a tener que ponerse muy las pilas, ¿no? Como al último siempre se ponen las pilas al 5 para las 2, al 5 para las 12, ahí están ya los diputados desaforados, etcétera, etcétera. Siempre viene al último momento. Eso es algo muy de México, el hecho de esperarse las 3 minutos para las 12 para ya arreglar todo y para ya poner un proceso, aunque cambien las preguntas, aunque cambie como Morena quiere hacerlo, ¿no? Cambiarla, como Monreal quiere hacerlo, cambiar el sentido de la pregunta, etcétera, etcétera. Pero pues ahora sí que la gente va a participar. Yo creo que sí, ahora sí, después de la elección del 1 de agosto, la gente sí se va a poner más participativa. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, farsa, comedia telenovelera, teatro del absurdo. ¿Cómo ves la postura de los opositores a López Obrador que no quieren impulsar la posibilidad constitucional de truncar, como dice Horacio, el periodo del presidente López Obrador? Pues como una obra de teatro sin ton ni son, porque su primer acto no corresponde con el segundo ni con el tercero. Es decir, por un lado, no sé si te acordarás, hace un par de años, según los planes, eran en el 2021, en las elecciones intermedias, les partimos el hocico, y luego en la revocación de mandato lo echamos para atrás, ¿no? Así estaba como dibujado el plan de esta cosa opositora, pero pues no le salió, pues, ¿no? O sea, en las elecciones intermedias se gana buena parte del país, y luego viene el asunto de la consulta ciudadana, en donde con todo y que les movieron de lugar la casilla, juntamos 7 millones de votos, claramente no les salen las cuentas, ¿no? Entonces hay 3 discursos ocurriendo. Por un lado, el asunto de que en el momento en que se afirme el mandato de López Obrador es el primer paso para una reelección, ¿no? Que ya ves que cuando no tiene nada que decir sacan el asunto de las razones por las cuales está clarísimo que se va a reelegir, ¿no? Es como la historia que te sacan. Segunda cuestión, un artículo que leí yo hoy en la mañana que estaba rarísimo, porque no entendí nada, porque cómo era, o sea, el asunto era, si entonces viene la revocación, entonces la mayor parte de México vota porque se eche para atrás el presidente, entonces el que va a subir va a ser uno de Morena que va a ser peor y entonces nos van a atacar y nos van a matar, ¿no? Básicamente será la historia. Entonces decía, ¿cómo llegaron? 7 más, pero ¿cómo? Y luego una siguiente historia
que dice claramente que esa se me hace la más lógica, es si se afirma el mandato de López Obrador, como es lo más probable, pues va a llegar con mucha fuerza al 2024, no él, el candidato que siga del mismo proyecto de la Cuarta Transformación, y eso sería negativo, ¿no? Y por un lado, bueno, pues evidentemente para Morena es muy conveniente, porque imagínate que hubiéramos tenido la figura de revocación de mandato con Calderón, o con Peña Nieto, o con Fox, o con Salinas, ¿no? Quizás con Salinas no necesariamente lo hubiéramos aplicado, no sé si tanta gente supo tan pronto quién era Salinas, o más bien lo supo después, pero con Calderón me cae que se la aplicábamos, pues, ¿no? Con Peña Nieto seguro que sí, pues. Entonces, pues esta figura no va a funcionar es decir, no creo que ocurra que la gente vote que echen para atrás a López Obrador, no veo de dónde pasa eso. Lo que sí es que nos quedaríamos con una super figura para el futuro. Está muy bueno que puedas decir, no por piedad, otros 2 años más de esta cosa ya no. Imagínate todo lo que nos hubiéramos ahorrado de dinero nada más con Peña Nieto, de muertos con Felipe Calderón. Es una gran figura. Y es un gran ejercicio ciudadano, es decir, pues tenemos que ejercitar el músculo ciudadano, lo tenemos flojito, ¿no? Sí, gracias, Ana Francis. Horacio Franco, hoy se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan. Hay diferentes opiniones, versiones, estudios, revisiones históricas, replanteamientos, pero en esencia, acabo de platicar hace unos minutos con Patricio Navarrete y hablábamos perdón. Federico, estoy empezando en Patricio Solís. Federico Navarrete, platicamos acerca de esta etapa histórica y pues yo le decía, bueno, a fin de cuentas, en esta fecha o cuando inició el proceso que llevó a la dominación implantada por España y al abatimiento, a la represión, al dominio, al control de las comunidades indígenas, que desde luego subsisten, mantienen su propio gobierno, sus tradiciones, resisten. ¿Cómo ves todo este proceso? ¿Qué opinas a 500 años de la caída de Tenochtitlan, Horacio? Mira, oí palabra por palabra lo que dijo Federico Navarrete, que fue muy interesante, y lo que han Sí. dicho otros historiadores. Además, déjame contestar aquí una cosa que no, la gente, no entiendo por qué a veces el público no entiende, que dice que yo estoy justificando a los legisladores lo de la violación de Saúl Huerta, ¿no? A ver, yo no estoy justificando a nadie, el desaforo se tuvo que haber dado, pero no, a ver, acuérdense que los políticos tienen un tiempo de políticos y tienen muchas cosas, y lo vas a ver en Ana Francis. O sea, ahora Ana Francis va a estar ahí inmersa y tú te vas a vas a jalarte la tiara que traes ahí, vas a jalarte los cabellos, vas a acabar como Vilma Traca del Club del Hogar, así con ese peinado, porque de veras, en verdad, no sabes, cuando un político es un político de cepa, y más en México, ¿no? En todo el mundo son igual, pero a veces no entiendes qué conductas, o sea, tú te vas a regir por una conducta, Ana Francis, que yo me regí como legislador constituyente, que es en sacar un proyecto adelante, como tú tienes las convicciones, como tú tienes los intereses de tu gremio, de lo que tú sabes hacer, de los derechos humanos, de todo lo que todas en las comisiones en las que vas a estar, ¿no? Y también Marisol, van a estar muy convencidas y muy, como lo hace Susana Harp, que es una excelente legisladora para la cuestión de Oaxaca, pero somos artistas y parece increíble que los artistas seamos a veces más aterrizados que los políticos cuando nosotros sabemos y tenemos exactamente en mente que queremos. Los políticos son muy raros y yo lo sé y no es que sean raros, es que lo único que les importa es el poder que vayan a tener a partir de una aprobación de una ley, aparte de una aprobación y de todas esas aprobaciones o no aprobaciones, los beneficios que le vayan a traer a él mismo como político y a su bancada. Entonces aguas con eso, porque la cuestión de las legislaturas a partir de políticos son bien, por eso yo no me quise meter, por eso yo les comenté que a mí me había invitado Mario Delgado, y yo dije, yo de menso me meto, no puedo, porque ya sé cómo son estas cosas, pero tú que nunca has estado en la Francis vas a aprender mucho, y si tú puedes influir, y te lo digo honestamente, si tú puedes influir en ese timing, que es lo que esta usuaria
Catú, buen lugar, me está reclamando que yo estoy defendiendo a los legisladores. Yo no defiendo a nadie. Para mí que hubieran metido a la cárcel a todos los corruptos y los hubieran desaforado desde antes. Pero los tiempos de los políticos son tiempos muy extraños y se los puedo decir y se los puedo firmar con sangre y no me puedan decir que no. Bueno, entonces, hablando de lo de la conquista o no conquista o la Oye, colonización. Horacio, ¿y por qué no le dejamos a Ana Francis, como dicen en la jerga legislativa, para alusiones? ¿Cómo ves, Sí, Ana Francis, todas estas referencias? No, a ver, creo que lo que pasa es que me parece que hay que ver las cosas un poquito más grandes, es decir, en México tenemos un problema de tráfico de personas importantes y uno de los problemas más importantes es el tráfico de niños con fines de explotación sexual. Entonces, la explotación sexual infantil, la pederastia, está más normalizada de lo que realmente pensamos. En medio de eso hay una nata de costumbres familiares, ¿no? O sea, el que tu tío te agarre chistoso y te vea chistoso y te agarre un poquito y eventualmente te viole, es una costumbre bastante frecuente a la cual las familias y las personas le tenemos que entrar. Eso por un lado. Y dos, la cantidad de dinero y la industria que hay moviendo justamente la trata de menores con fines de explotación sexual es poderosísima y en ella están metidas políticos y empresarios con muchísimo poder y con mucho arraigo. Tan es así que Lidia Cacho, con todos los recursos que ella tiene, y cuando digo recursos me refiero a recursos para defenderse, no puede vivir en su país. Entonces, no seamos inocentes, pues, ¿no? En ese sentido, para tumbar esa parte del crimen organizado se necesita mucha fuerza. Yo le tengo como mucha, me da mucha esperanza lo que está haciendo Santiago Nieto, porque de las primeras cosas que hay que hacer pues, es dejarlo sin dinero, ¿no? Y ojalá podamos avanzar en eso y lo sabemos, es decir, aquí en el centro histórico, caramba, se venden personas con fines de explotación sexual de todas las edades. La alcaldía Cuauhtémoc tiene unas mafias de venta de personas, de ahí te encargo, y eso lo sabemos. ¿Por qué no se desmantelan? Me queda claro que es un entramado de un montón de cosas en la que están implicados, sobre todo muchísimo dinero y muchísimas amenazas. Entonces, bueno, sí está de Elliot Ness, ¿me explico? Entonces, habrá que irle entrando y en ese sentido no ser inocentes. Entonces, el desafuero o no desafuero de un legislador pederasta seguramente también tiene muchas otras implicaciones que tienen que ver con crimen organizado. Este país está entretejido con el crimen organizado en muchas áreas y ese es el legado del sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pues, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, bueno, nada más es que no seamos inocentes. Yo no soy inocente en ese sentido. A ver con qué nos topamos, ya les iré contando. También es cierto que me parece que hay de todo, ¿no? En mi reciente relación con mis compañeros legisladores voy muy bien. Se les quiere bien y se les nota gente decente. Ahí les iré contando, ¿no? Bueno, pues tendremos la crónica parlamentaria, Horacio Franco, de lo que va sucediendo con Ana Francis Moore. Horacio, si quieres agregar algo en este tema o pasamos al tema de histórico de la caída de Tenochtitlán hace 500 años. No, bueno, lo han dicho ya tantas veces. Se ha analizado esto de parte de los mexicanos, de parte de los españoles, de parte de los mestizos mexicanos, de parte de los indígenas mexicanos. Y como bien dijo Navarrete, ¿no? Que hay una mayor abundancia de testimonios indígenas, ¿no? Y una sobredimensión de la imagen de Hernán Cortés por lo que hizo, que no hizo tanto, pero que lo hizo. Y bueno, analizando muchos otros conquistadores tan bárbaros como Pizarro u otros que no hicieron tanta desgracia ni tanta porquería como hizo Cortés, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que debemos ponderar con cada acto que esté haciendo el gobierno, o con cada acción, o con cada disculpa que se pida o no se dé, ¿no? Es finalmente una concientización histórica. Con cada pirámide que se construya por Ocesa, con cada cuestión, lo importante aquí no es echarle la culpa a nadie ya, o sea, no es echarle la culpa directamente, sino memoria histórica y más memoria histórica, para que no haya una manipulación de nada, o sea, que en los libros de texto también se cambie toda esa visión tan somera o tan parcial o tan sí, por partes o por pedazos de
gesta que vivió o de una momento histórico tan importante y tan crucial, y cuáles fueron, sí, los destrozos que hicieron los españoles, lo que lograron, etcétera, etcétera. O sea, aquí no hay, el problema es señalar los malos y los buenos. Aquí no hubo ni buenos ni malos, sino simplemente una cuestión de condición humana a partir de que los españoles pues, querían el poder, querían adueñarse de todo, querían colonizar, querían quitarnos de nuestra religión, nuestras culturas, ¿no? De las culturas antiguas, pues de nuestra cultura, nuestro idioma, la música, etcétera, etcétera. Querían borrarnos, no pudieron, hicieron un intento por hacerlo, pero pues tenían que tener mano de obra, ¿no? O sea, mano de obra barata y mano de obra buena. Se trajeron negros de África también, ocasionó una fusión y una mezcla racial que la tenemos hasta hoy en día, que gracias a Susana Hart, precisamente a esos esfuerzos que hizo Susana, se ha reconocido también la negritud en México de una manera mucho más sistemática. Entonces, ahí es memoria histórica, y es decir, bueno, sí, es que esa memoria histórica está impregnada hoy por hoy y hasta el día de hoy, hasta este minuto, hasta este segundo, de un gran racismo y de una gran negación a reivindicar todos los valores de las culturas, más bien no de las culturas antiguas, porque de esas vivimos y estamos muy orgullosos de nuestros hermanos aztecas, nuestros hermanos toltecas, nuestros hermanos mixtecos, todas las culturas. Estamos orgullosos de las pirámides, de los museos, etcétera, etcétera. Pero no es eso. O sea, tenemos a los indígenas todavía viviendo en unas condiciones paupérrimas y los discriminamos y todavía hay hoy por hoy. Y no sé si tú te enteraste, Ana Francis, de todas estas páginas de influencers de la comunidad, de nuestra comunidad LGBT, TTI, unos tal Pepe y Teo que yo alguna vez los vi, ¿no? Y otros muchachos, no me acuerdo, tienen un nombre muy, muy raro, ¿no? Haciendo discriminación, o sea, siempre haciendo gala de discriminar a la gente pobre, ¿no? Y la gente pobre es aquí sinónimo de gente indígena, desgraciadamente, ¿no? Seguimos estigmatizando al pobre como indígena, al indígena como pobre, y seguimos de veras siendo muy clasistas y muy racistas. Y eso no va a acabar nunca hasta que no haya una metodologización de un sistema educativo radical para cambiar eso. Y eso tiene que contribuir mucho medios de comunicación, también medios de medios artísticos, también directores de cine, directores de comerciales, etcétera, etcétera, porque pues nos la vivimos todavía en la idiotización de adorar al caucásico, al güerito como el más bonito, ¿no? A la rubia superior, como decía el comercial de los 70s. Y eso, obviamente, quieran que no, ha influido muchísimo a que haya un racismo espantoso y a que haya una condición de veras de que la palabra indio todavía sea una cosa de insulto para muchos, ¿no? Es terrible, terrible, pero así estamos con eso. Sí. Horacio, gracias. Ana Francis, ¿dónde estamos en cuestión de todo lo que implica pues esta división en la cual seguimos viviendo entre los blancos y los morenos, y no hablo solamente de morenos de partido, sino entre el indio, efectivamente, como una acusación, como un señalamiento despectivo, ofensivo? En San Luis Potosí se hablaba, por ejemplo, de quién era una persona, si era curra o si era pelada, curros o pelados. Pero ¿qué tanto se habrá hecho? ¿Qué tanto estamos haciendo, Ana Francis? Yo no sé si esta administración, la del presidente López Obrador, que ha incursionado en otros temas con mucha fuerza, pero qué tanto, más allá de lo declarativo, realmente se está haciendo como sociedad, como gobierno, para tratar de cambiar esa realidad de los pueblos indígenas. Mira, yo te quiero leer un WhatsApp que me mandó una mujer, que ella es una mujer de casi 80 años, hija de español, que vive en la alcaldía de Benito Juárez y que tiene un pensamiento muy hacia que lo español y lo blanquito es mejor, pertenece a una generación y a una serie de ideas culturales. Dice así, es que la leo porque en ella está basada el personaje que hago el domingo, entonces dice: no, gorda, es que por eso en la Benito Juárez hay tanta delincuencia, porque en el metro llegan fácil todos los de esas zonas donde viven los que venden chicles. Entonces, ¿por dónde empezamos, Julio?
¿Me explico? Ajá. Es decir, ahí hay una serie, la persona es una buena bestia, ¿me explico? Es una buena mujer productiva, paga sus impuestos, etcétera. Ese pensamiento, que además es buena parte del pensamiento con el que yo crecí, con el que fui educada, lo reconozco bien, pues ahí está, sigue estando, pues, ¿no? Lo que me parece muy interesante es como el proceso de descolonización mental y cultural, y creo que eso es muy, muy útil, independientemente de la serie de discusiones que tengamos de si lo que pasa es que los tlaxcaltecas o los aztecas o quienes le ayudaron a quienes, o si Hernán Cortés era realmente un filósofo que tuvo que matar indios porque la circunstancia así lo orilló, pero en realidad era un buen tipo y un humanista, que esas discusiones pues, son ridículas. Más allá de eso, lo cierto es que seguimos viviendo en un sistema colonial en donde el norte tiene todo el dinero y donde el sur le debe al norte. Entonces, y buena parte de nuestros recursos y de nuestros dineros y de las razones por las cuales las escuelas no están pintadas es porque buena parte de nuestro dinero se va en pagar deuda, en pagar tributo al país colonizador, que ya no es España en este momento, se llama Banco Mundial o se llama Fondo Monetario Internacional, pero los modos no han cambiado. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante justamente hacer un proceso de reflexión para concebirnos como nación, como desde un lugar que sea decolonial, decimos las feministas, como este proceso de decolonialización, pues, ¿no? Y en ese sentido, el proceso de decolonialización implica poner en duda toda la serie de verdades históricas que dicen que las cosas fueron de una manera. Las cosas fueron de una manera para que creamos que la manera en la que vivimos hoy día pues es lógica, natural e histórica. Y no es cierto, vivimos en un sistema de explotación bastante importante en donde los países blanquitos y civilizados siguen siendo unos salvajes resto del mundo. Y recordamos aquí, por ejemplo, las fosas comunes de los indígenas canadienses, y las cito porque esta mañana en la ceremonia para la inauguración de las maquetas del Zócalo, me parece que hubo una selección súper interesante de elementos. Por un lado, la maqueta, que además ya la veremos funcionar esta noche con videomapping, que por ahí me pasaron unos chismecillos de adelantos de video y sí se ve increíble, pues, ¿no? Está bueno. El interior de esta super maqueta. No, de fuera hay video mapping, o sea, va a ser un espectáculo como de luz y sonido, digamos, tú te paras afuera, o sea, ajá, y lo ves y dura 15 minutos y va a haber funciones 8:30, 9 y 9:30, todos los días hasta el 29 de agosto, me parece. Entonces vale la pena que la gente se lance al Zócalo a verlo porque creo que está muy bien hecho. Pero bueno, más allá de eso, invitaron a la ceremonia de esta mañana a una mujer líder indígena canadiense que además se asume como lesbiana y lo dice y nos lo cuenta en el discurso que se avienta, ¿no? Que es súper interesante porque se juntan ahí una serie de identidades que de pronto desde el discurso de la izquierda rancia, que también hay, dicen, no, lo que pasa es que la agenda LGBTI, etcétera, es una agenda impuesta por el colonialismo, ¿no? Pues a lo mejor sí tantito, pero aquí estamos. ¿Y qué hacemos? ¿No? Entonces, esta suma de identidades que plantea esta mujer líder indígena canadiense es muy interesante. Y sobre todo que eligieran para la ceremonia de esta mañana invitar a una líder indígena canadiense y a una líder indígena de Estados Unidos me pareció súper interesante, pues, ¿no? Porque en la lucha de los pueblos indígenas del mundo entero hay una coordinación bien importante y una serie de conversaciones bien importantes, no solamente sobre lo que les ha pasado en lo que Occidente nos cuenta como historia universal, sino en el planteamiento de mundo que tienen, en un planteamiento de mundo mucho más agarrado a la tierra, mucho más agarrado a la naturaleza, con un entendimiento distinto y muchísimo mejor. Y bueno, ahorita en una siguiente intervención, ya pensando en que pues estamos donde estamos y somos lo que somos, ¿y qué hacemos con el maldito rencor? Pues platico un poquito como de la resolución de Tonantzin, que es la Virgen de Guadalupe, que ahí me parece un proceso muy interesante. Bien, bien, bien. Gracias, Ana Francis. Horacio, pues ya estamos, como diría Ana Francis, con una exclamación, ya estamos en la parte final de esta mesa del más allá. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Entonces, Horacio, si quieres hacer alguna reflexión de lo que quieras, cualquier tema, o hay otros temas, como hoy se ha nombrado a un general del ejército que va a dar paso a un Estado Mayor conjunto en un proceso de reordenamiento
y de reunificación de mandos en la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es un tema que me parece interesante. Otro, el tema relacionado con que hoy se va a instalar en el Museo de Antropología la mesa de negociación sobre Venezuela, en la cual van a estar representantes del gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición, y con ello me parece que México recupera su tradición como una instancia capaz de dar asilo a perseguidos políticos, pero también ser promotora o anfitriona de reuniones o de iniciativas como aquella de Contadora respecto a Centroamérica, y hoy una iniciativa diplomática de negociación en México que ojalá pueda permitir destrabar el proceso de esta lucha tan peculiar que se da en Venezuela. Pero lo que tú que quieras mencionar, comentar de los temas que tú desees. Horacio, en esta parte final, por favor. Mira, para finalizar quisiera hacer hincapié, hay un comentario de un padre de familia, ¿no? De que dice que entonces le vamos a tener que enseñar estas medidas a nuestros hijos chiquitos. Pues sí, enséñenlos a los hijos chiquitos si vamos a vivir con una normalidad de adultos y de adolescentes y de jóvenes y de niños, una normalidad para evitar el COVID. Pues hay que enseñarles a los niños a cuidarse, no nos queda de otra y los vas a enseñar, o sea, si los enseñas a no derramarse la leche caliente, si los enseñas a no, cuando están aprendiendo a caminar, a no darse de madrazos, si los enseñas a no tirarse las cosas encima, pues enséñenle la sana distancia y el cubrebocas y ya, o sea, ¿cómo no va a ser un niño consciente de que esto es una nueva realidad? Por muy duro que suene, pero es más duro que el niño no socialice con otros niños ni vaya a la escuela, a que no aprenda, a que esté en su casa ahí, precisamente enclaustrado y aislado. Eso nada más digo. Y por otra parte, yo de lo que sí quería hablar desde la semana pasada, o creo que sí, es de lo de las ultraderechas y de lo del reportaje de Nancy Flores en Contralínea, que estuvo tan intenso y tan fuerte, ¿no? Lo del yunque y sus vínculos en España y lo que nos debemos cuidar los ciudadanos para que no tengan influencia estas asociaciones que son verdaderamente de miedo, porque sí dan miedo, y no dan tanto miedo porque no nos vayamos a dejar, o porque nos vayamos a dejar, o porque vayamos a dejarnos convencer de sus verdades, que son finalmente pues de ultraderecha, y sabemos que ninguna ultra, por muy ultra que sea, es conveniente para nadie ya, a estas alturas del partido. Pero lo que sí debemos de cuidarnos es que tienen mucha lana también, y lana para persuadir gente necesitada y gente joven, que es el peligro en que incidía mucho Nancy Flores, ¿no? En que estos pueden captar juventudes, como las juventudes hitlerianas lo hicieron en su momento dado, ¿no? En los 30. También aquí, o sea, pueden captar jóvenes necesitados, así como los capta el narco, pues tan malo es el narco como la ultraderecha, ¿eh? En verdad. O sea, cuando tú no le enseñas a la gente, a un pueblo, a defenderse de las drogas y no le enseñas a defenderse de las indoctrinaciones religiosas de ultras o de cualquier otro ultra que sea extremo y que sea destructivo y que sea verdaderamente extremo, ¿no? Extremista, ¿no? Llámese talibanes o llámese Daniel Ortega en Nicaragua, llámese como se llame, ¿eh? O sea, ahí sí no hay que perder nunca la mentalidad crítica, ¿no? Y cuando no le enseñas a un pueblo a defenderse de eso, es ahí donde se vuelve vulnerable. Y cuando no le das las armas, que es una repartición equitativa de la riqueza, una repartición buena de la educación, una buena dosis de educación y pues sí, para agarrar mentalidad crítica. Ahí es donde yo le veo mucho el peligro a estas ultraderechas que ojalá que nunca triunfen, ojalá que nunca tengan su cometido. Y bueno, pues nada más yo quería decir eso para que como pueblo mexicano instar siempre a todos los ciudadanos a ponerse las pilas y a educar a toda la gente que podamos, que esté abajo de nosotros en cuestión de mentalidad crítica o de capacidad de análisis, pues de tratar de a nuestros allegados, a nuestros empleados, a nuestros colegas, a nuestros alumnos, pues a pensar y a llegarse de medios informativos que fomenten la mentalidad crítica como Rompeviento, como todos los que ya conocemos, y que finalmente también cuando tengan un bagaje, pues que analicen todas las mentiras que dicen los que dicen tales mentiras, pues, ¿no? Y ya, nada más. Lo del ejército, pues es que no tengo la menor idea, porque pues finalmente, pues, es una institución muy
como de hormigón, ¿no? Está muy de hormigón, muy sellada, muy cerrada, muy impenetrable todavía. Quisiéramos que hubiera un poco más de socialidad, o sea, que no nada más el secretario de la Defensa, que muy bien hace en informar cómo van las vacunas, cómo va esto, cómo va lo demás allá, cuando hacen las mesas de, digo, las mañaneras de seguridad, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera que hubiera una socialización más grande, tal vez una información social más grande del ejército y de miembros del ejército, para que veamos que pues, son una comunidad como todos, que hay gays, lesbianas, minorías, etcétera, etcétera, como hay en todas las comunidades, y que no sean tan cerrados y tan estoicos como parecen ser, ¿no? Yo creo que ahí sí necesitamos un poco más de comunicación y para restablecer más la confianza en el ejército, ¿no? Y bueno, ojalá que lo de Salvador Cienfuegos se aclare, o por lo menos haya más comunicación también, tanto del fiscal como del secretario de la Defensa, ¿no? Por bien de ellos, o sea, nosotros ya sabemos lo que queremos como ciudadanos, o ya tenemos una idea, pero mucha gente sigue desconfiando en la fiscalía, en las instituciones, en las policías, etcétera, etcétera. ¿Y cómo no va a desconfiar si nunca dice nada, no? Bien, Horacio, muchas gracias. Ana Francis, tu turno final en esta mesa del más allá. Son las 2 de la tarde con 57 minutos. Así es que lo que tú quieras, por favor, Ana Francis. Bueno, dos reflexiones finales. La primera es que esta semana, creo que sí fue esta semana, que hubo dos momentazos en la mañanera, que fue el video de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, y esta mañana el video de Los Caminos de la Vida, pues, ¿no? Ajá. La gente mucho me pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer en el Congreso? No sé qué, le preguntan también mucho a Marisol, ¿van a hacer sketches? ¿Van a hacer, no? Y claro, una de las reflexiones importantes que tengo es cómo le hacemos para echarle sentido del humor a la vida política, porque si no, qué susto. Y pues no, siento que no habíamos tenido un presidente con sentido del humor como lo tenemos ahora, y eso me resulta absolutamente divertido. Lo de esta mañana del vallenato, pues fue un momentazo. Además, termina Los Caminos de la Vida, y al segundo siguiente el presidente dice, como dice Pellicer, no sé qué, y riájale, te cita Pellicer. O sea, da una serie de golpes de cultura popular y de cultura culta, que son súper interesantes, y esa conjunción de cosas es bien interesante. Y luego, por otro lado, si podemos observar la foto que pido que por favor pongan, que les acabo de mandar, en esta bonita foto vamos a observar justamente el cómo se puede hacer sentido del humor con lo que está pasando hoy, con lo que se está discutiendo hoy, que están el tarado de Fernando Rivera Calderón y la mensa de Nora Huerta, que es la mejor actriz de México, que claramente están haciendo un sketch que se va a presentar en Operación Mamut. Entonces, me explico, y es de puro humor cabaretero, político, etcétera. Y se puede, o sea, puedes pedir la maqueta, puedes pedir que te den chance de treparte la maqueta para hacer tu sketch y salir en televisión pública. Echarle sentido del humor a la reflexión y a la discusión me parece que es un gran logro y que es una cosa que no debemos de perder. Ya, si quieren, quiten la foto. Y ya la última reflexión con la que me quería ir es que cuando la Virgen María llega con los conquistadores, que la traen como bandera en cada conquista, las poblaciones indígenas en toda América Latina la conocen como la Virgen Conquistadora, y así la nombran como la Virgen Conquistadora, lo cual pues se convierte en un verdadero problema para la evangelización, pues, ¿no? Entonces, cuando surge la Virgen de Guadalupe, que es una combinación entre Tonantzin y la Virgen María, la Virgen, hay una cosa muy interesante de la Virgen de Guadalupe, a diferencia de la Virgen María, es que la Virgen María, además de ser conquistadora, es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Y Tonantzin es la madre de todos, pues, ¿no? Y por eso es como adoptada en ese momento tan desesperado para los pueblos indígenas, en donde les habían aniquilado a todos sus dioses, en donde la identidad estaba absolutamente atacada, disuelta, etcétera. Pues en muchos se agarran de la Virgen de Guadalupe y hacen esta mezcla entre Tonantzin y la Virgen María. Y lo interesante de la Virgen de Guadalupe es que no es la madre de Jesús, es la madre de todos, pues, ¿no? ¿A qué voy con esto? La Virgen María representa en el pensamiento occidental, pero el pensamiento occidental, es que Occidente, como lo conocemos, en realidad es Europa, y es un continente y es chiquito. Si ustedes ven el globo terráqueo, es un cachito del mundo, pues, ¿no? Y la figura de la Virgen de Guadalupe como Copacabana,
en fin, son otras vírgenes que se dan en América Latina que representan unas otras cosas, una otra forma de mirar el conocimiento. Es decir, plantean una diosa que es madre de muchos, no madre de uno. Eso es muy interesante. Y al concebir que el mundo solo es Occidente, pues nos perdemos un montón de conocimiento distinto y diverso. Y eso es justamente la resistencia. No me vengan ahorita, por favor, se lo suplico. Nada más síganme con esta idea. No es importante si el catolicismo esto, si el catolicismo lo otro. Ahorita no es importante para el punto que les quiero decir. Y otro dato muy interesante es que el catolicismo en México, según los datos del INEGI, pues le bajó varios puntos en la última década, pero el guadalupanismo subió de forma impresionante. Eso es interesante. Y ya, con eso me despido. Y ya, muy bien, Ana Francis, muchas gracias. Horacio Franco, pues listos para que hoy a las 8 de la noche estés en Teciutlán, Puebla, donde ya estás instalado en una presentación más. Horacio, muchas gracias por hoy. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Un saludo cariñoso a todo el auditorio que estuvo muy prendido en el chat. Y pues muchas gracias a ti y a Adriana y a todos por hacer posible esta transmisión. Gracias, Horacio. Ana Francis, ahí está ya, ahí está. Ana Francis, nada más para decir adiós. Sí, que les vaya muy bien hoy. Adiós. Bye. Gracias. Gracias a los dos. Bueno, pues ha sido la mesa del más allá de este viernes 13 de agosto. Son las 3 de la tarde con 3 minutos y como siempre tenemos información relevante con Adriana Buentello, a quien como siempre pues saludo en los ires y venires que tenemos en este programa. Adriana, bienvenida de nuevo. Gracias, Julio. Pues no sé si alcanzan a escuchar el fondo musical, pero bueno, espero que no interrumpa mucho, ya saben cómo es esto y además que todos los días y a cada ratito en las calles de la ciudad, bueno, los sonidos, la verdad es que también es parte de nuestra cultura, los sonidos de la Ciudad de México y de las calles del país, Julio. Comentarles, hay información importante hoy en la conferencia de la Ciudad de México. Eduardo Clark, director de Gobierno Digital, dio a conocer que en la capital aquí seguimos con semáforo naranja y pese a que se alcanzó el máximo de contagios de COVID-19 al rebasar 24,000 en un día, hay una ligera tendencia estable de hospitalizaciones. Vamos a escuchar. Continuamos en semáforo naranja el resto de la semana. Recuerden, es cada 2 semanas la posibilidad de cambio. Y hoy en hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, 4,996. Es un incremento de 325 con respecto a la semana pasada, que es más o menos la mitad de lo que veníamos creciendo en las semanas previas a esta. De estos 4,996, 3,825 hospitalizados generales y 1,171 hospitalizados con ventilador. Siguiente. En el caso de la Ciudad de México, en la última semana un incremento de 133 personas, es la menor semana desde que vemos el incremento de hospitalizaciones en términos de cambio de ocupación. La semana pasada estábamos en 3,221, hoy en 3,354, pueden ver más o menos esta estabilidad, de hecho una buena parte del cambio ha sido solo un par de días y ha estado un poco estable, ha estado bastante estable de hecho la ocupación en los últimos 7 a 10 días. Siguiente. Y aquí pueden ver, de hecho, que durante ayer, por ejemplo, habíamos estado muy estables en los últimos 7 días y tuvimos un ligero incremento. Pero sí estamos muy por debajo de lo que estábamos hace una semana en términos de cómo se está creciendo la ocupación hospitalaria en la ciudad. Siguiente. En el número de casos activos COVID-19 por grupo de edad, estos sí son todos los reportados en el sistema de vigilancia epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, que es cuando podemos ver pues más o menos en qué momento ocurrieron los contagios. Estamos quitando aquí los últimos 14 días, que es normalmente lo que hacemos para ver las tendencias, y vemos que por ahí del 27 de julio llegamos al punto donde dejó de crecer, y ese fue con alrededor de 57,828 activos en ese momento, y desde entonces vemos una tendencia a la estabilidad y una ligera tendencia a la baja. Bueno, y comentarles que en Nuevo León la Secretaría de Salud dio a conocer que entre las 45 personas que fallecieron en estas últimas horas por COVID-19, entre ellas había 2 bebés, uno de apenas 20 días de nacido y otro de 9 meses de edad. Esto también para que sigamos teniendo las precauciones y las medidas sanitarias. También hoy, hace una hora aproximadamente, el canciller Marcelo Ebrard tuiteó
justamente esto que estamos ya viendo en pantalla, dio la cordial bienvenida a nuestro país a las delegaciones que van a participar en este proceso de negociación y diálogo y firma de un memorándum de entendimiento de Venezuela. Así que esto ya se había anunciado en las fechas recientes. Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, esto malas noticias para nuestro país, aseguró que el cierre parcial de la frontera con México se mantendrá por lo menos 2 meses más. Julio, esto es algo de lo más relevante de las últimas horas y yo quiero aprovechar para mandar un saludo, Julio, a alguien que siempre nos manda, la verdad, muy amables mensajes, que es Eder Gutiérrez, y también junto con Irving Velasco, Erika Márquez, Eduardo Alvarado, que nos ven desde el Instituto Sudcaliforniano del Emprendimiento. Son ellos una startup que se dedica a crear más startups en Baja California Sur, y también a nuestro querido Daniel Robles y a toda su familia, pues un fuerte abrazo y muchas gracias por todos sus mensajes de apoyo, por todo su cariño y por estar siempre pendiente del programa, Julio. Y no mencionaste, Adriana, el hecho de que Eder Gutiérrez y sus compañeros de este Instituto Sudcaliforniano nos enviaron un tuit el otro día diciendo que por votación unánime en el trabajo habían decidido poner nuestro noticiero y allí estaba la pantalla y ellos ahí viendo. Así es que, pues es ejercicio democrático, Adriana. Así es. No, la verdad es que es muy, muy bonito tener todo este contacto con gente que está siguiendo el programa. Hay veces que la verdad no nos da a lo mejor el suficiente tiempo para atender de manera más personal todos los mensajes, pero con mucho, mucho cariño y sobre todo porque hay mucha gente, Julio, que son pues fieles seguidores, pero que además constantemente están mandando tanto aportaciones como mensajes de apoyo y de cariño. Yo aprovecho además para enviarle un saludo a nuestro compañero Andrés Ramírez Conejo, que no ha podido estar en las transmisiones de ayer y hoy. No le digan a nadie, pero la técnica sustituta en este caso ha sido Sol Ángel, que ha estado aquí entre aprendiendo, pero todo muy bien. Ha sacado adelante todo lo que es la transmisión a través de esta plataforma que se llama StreamYard. Pero bueno, Andrés Ramírez Conejo ya lo tendremos muy probablemente el próximo lunes o el martes, pero hemos privilegiado que descanse y que esté atendiendo lo que debe atender Andrés Ramírez Conejo, nuestro compañero. Ayer platicaba con él, Adriana, y me decía, es que estamos en un equipo muy fregón. Y le decía, sí, la verdad es que sí, el equipo que tenemos es un equipo solidario, cumplido, leal, entregado, responsable. La verdad es que es un privilegio. Y en San Pedro de las Colonias está Alfredo Hernández Luna, que también tuvo un momento difícil, del cual ya salió afortunadamente, está con su familia, está descansando y bueno, pues estamos listos para la semana que entra. Así es que saludos, abrazos y nuestro beneplácito para Andrés Ramírez y para Alfredo Hernández Luna, Adriana. Ay, sí, de verdad, muchos saludos. Yo siempre les digo que me tienen mucha paciencia, híjole, Alfredo y Andrés, con las prisas y el rush de ya vamos a entrar al aire, y la verdad es que todo el mundo entra al quite, y Sol ha sido una magaza, además de que yo, híjole, de verdad que es impresionante la forma en que he aprendido también de Sol, los programas, me parece a mí algo espectacular, la forma en que ha logrado tener esta presencia en el canal y con este programa, pues muy afortunado. Yo creo me siento muy afortunada de estar en este equipo, Julio, y sí, sin duda, un fuerte abrazo para Andrés, para Alfredo. Muchas gracias a nuestra querida Sol, que también anda en múltiples facetas. Hoy le tocó estar detrás de los cablecitos del programa y de verdad que nos ha salvado la vida. Así que pues muchas gracias y además a todos que tengan muy buen fin de semana y que se cuiden mucho, Julio, porque sí, de verdad está todavía muy delicada la situación y como bien lo mencionaba también hace rato Ana Francis, pues en diciembre, finales de este año, pues pinta para otra cuarta ola y hay que pues extremar precauciones. Sí, 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 así es. Cuidémonos todos y bueno, pues ya llegamos al fin de semana, Adriana. Ya terminamos nuestros programas de esta semana, a descansar un poco y a preparar el del próximo lunes. Ya estamos puestos. Adriana, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias al equipo de Tripulación Astillero y nos vemos pronto. Buen fin de semana.